Hay personas que nos inspiran, que nos impulsan a luchar por nuestros sueños y no decaer hasta conseguir el éxito. Ellos están aquí. Gente que motiva, con Nelson Bustamante. Maite Delgado, la Miss Anzoátegui que se convirtió en la número 1 de la Unión Radio. Antes, durante y después de la noticia. Todo el tiempo. En todas partes. Usted escucha periodismo crítico que fomenta el debate. Sin duda. Con Maripili Hernández. Por Unión Radio. Amigos, y estamos transmitiendo en nuestro programa Sin Duda, como ustedes saben, ahora a partir de esta semana con nuevo horario, ahora vamos de 12 a 2 del mediodía en horario nacional. Y estamos transmitiendo a través de la red de emisoras afiliadas al Circuito Unión Radio a nivel nacional, también a través de del canal 980 de DirecTV, de nuestra página web que es la www.unionradio.net, y en el caso del programa de hoy, además estamos transmitiendo a través de mis cuentas en redes sociales, específicamente a través de Instagram Live, @maripiliH. Y también ustedes pueden seguirnos por nuestra página web, la www.unionradio.net, y las redes sociales de Unión Radio. En esta parte de nuestro programa tenemos como invitada aquí en el estudio a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a quien agradecemos de manera especial que haya llegado hasta nuestros estudios para concedernos esta entrevista de manera especial que estamos transmitiendo a todo el país y fuera de nuestras fronteras a través de las redes sociales. Delcy, bienvenida a nuestro programa. Bueno, gracias a ti, Maripili, por la invitación. Aquí estamos, en Unión Radio. Gracias, de verdad, Delcy, por acercarte para acá, porque sabemos de lo complicada de tu agenda y sabemos de todas las actividades que estás realizando. De hecho, entiendo que vienes llegando del estado Bolívar, sí, ¿no? Ahorita. Bueno, queríamos hablar contigo, Delcy. La semana pasada, a finales de la semana pasada, tuviste una amplia rueda de prensa en la cual explicaste una serie de temas relacionados con los casos que se le siguen a la República y que están involucrando a Citgo, a la empresa Citgo, como corresponsable de una serie de demandas que tiene la República y que también estarían vinculados al nombramiento del supuesto procurador de la República que habría sido nombrado por el diputado Guaidó en una situación bastante irregular de los tribunales de los Estados Unidos. Son casos complejos, pero que involucran a todos los venezolanos, porque todos los venezolanos somos dueños de esos activos de Citgo y todos los venezolanos somos dueños de los activos de PDVSA. Quisiera que nos hablaras de eso, Delcy, porque creo que hay que tratar de ser lo más pedagógico posible y explicar qué es lo que está pasando y por qué se está sucediendo estas cosas. Quería que nos dieras detalles. Sí, favor. bueno, en mi red de prensa, Maripili, en efecto, yo señalé que se trataba de un caso de crimen organizado transnacional y lo ratifico así. Cada detalle que tiene este caso, que es muy complicado desde el punto de vista jurídico, tiene una mentalidad criminal por detrás. No se gestó este año precisamente, en los últimos 2 años se venía preparando esta acción. De hecho, yo aseguro que lo que fue el proyecto Guaidó para el señor Donald Trump como un proyecto de desestabilización política de Venezuela es un proyecto fracasado. Él ha venido acumulando fracasos desde el día 10 de enero, cuando de forma insólita se autoproclamó presidente de los venezolanos sin que siquiera mediara una elección nacional en nuestro país, suplantando de esa manera, de forma violenta, ilegítima, ilegal, la voluntad popular, la voluntad del pueblo venezolano, que se expresa, como lo dice nuestra Constitución, en las urnas electorales. Pero fíjate una cosa, si pudiera ser fracasado desde el punto de vista político, porque evidentemente ellos no han logrado conseguir la presidencia de la República, que es lo que habían originalmente dicho, pero quizás no es tan fracasado desde el punto de vista económico, porque a Donald Trump le está saliendo la cosa desde el punto de vista económico muy interesante. Él ha sido muy ineficiente para lograr el objetivo que es el cambio de régimen en Venezuela por la vía violenta, por la vía del golpe de Estado, por la vía de la suplantación de funciones, pero ha sido muy eficiente, como yo le dije, él ha sido muy eficiente encabezando una banda criminal que ha iniciado con el caso Cristalex, repito, ha iniciado
un gran despojo contra los activos y los recursos de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando tú ves la mente jurídica que está detrás de todo esto, bueno, el señor José Ignacio Hernández, que es uno de los ideólogos de estas acciones, lo que hicieron fue un inventario de todos los juicios que existen contra la República Bolivariana de Venezuela, contra el Estado venezolano. Y allí ellos hicieron la insólita teoría jurídica llamada alter ego. ¿Qué significa el alter ego? Que si hay un juicio contra la República, contra un Estado, puede suplantarse la personalidad jurídica para ir contra los bienes de otra personalidad jurídica. En este caso, la otra personalidad jurídica es Petróleos de Venezuela. Lo que no lograron con el golpe petrolero en el año 2002, pretenden ahora, por la vía de los hechos, en una conjunción entre tribunales estadounidenses, con el gobierno de los Estados Unidos y gobiernos aliados del Cartel de Lima, con este grupo de bandidos, no me voy a limitar en calificarlos como lo que son, Maripili, de bandidos, apropiarse ilegítimamente de los recursos de todos los venezolanos, como tú lo decías al inicio. No es un tema de gobierno, es un tema que son los recursos de los venezolanos, porque Petróleo de Venezuela es del Estado venezolano, de toda la población venezolana, no es de un gobierno. Ellos hicieron su inventario jurídico de todos los juicios que existían contra la República. Y el señor José Ignacio Hernández ya ha previsto en el Estatuto Inconstitucional de Transición que podía representar, entre comillas, los intereses de la República, porque lo que está haciendo realmente es maniatar al Estado venezolano para que no pueda ejercer la defensa en estos países, maniatar la defensa jurídica de Venezuela ante esos juicios con la consideración de que estos gobiernos no reconocen al gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué ha dicho la Corte de Tribunales de los Estados Unidos? El gobierno de los Estados Unidos reconoce al golpista Juan Guaidó como presidente de Venezuela y, por tanto, la representación jurídica legítima, ilícita y constitucional que tiene la Procuraduría General de la República y la Defensa de la República no pueden ejercer acciones de defensa por cuanto ellos están reconociendo la defensa en manos de este grupo de pandilleros que a través de la prevaricación y a través de un gran fraude procesal, sencillamente asisten a los juicios para entregar los intereses de Venezuela y empieza entonces una andanada de sentencias en contra del país. Pretenden también, además, recientemente en el caso de la semana pasada de ConocoPhillips, como tú bien sabes, donde la República ya había ejercido su legítima defensa frente a un caso, una acción completamente temeraria, ahora ellos dicen, no, eso fue por nosotros, no. Eso fue cuando la República de Venezuela pudo ejercer la defensa, el resultado de la defensa que hizo la República. Ahorita lo que ellos están haciendo es, repito, el caso Cristalex es apenas la punta del iceberg, porque ya han hecho un inventario, como lo han anunciado además. Yo mostré un chat de este grupo llamado Despacho, que es el crimen organizado, donde ellos van ubicando en qué países hay juicios contra la República o en qué países hay bienes o activos de Petróleos de Venezuela y van apropiándose, le entregan esos fondos al otro bandido, Carlos Vecchio, quien es que además está robándose todo ese dinero. O sea, estamos en presencia de uno de los despojos más brutales y salvajes que haya conocido la historia republicana de Venezuela, Maripili. Todos los venezolanos tenemos que tener conciencia frente a lo que estamos enfrentando. No es una gran operación política que fracasó, repito, para la desestabilización, pero sí es, ¿qué consiguió el señor Donald Trump? Bueno, el señor Donald Trump, sin tirar una sola bomba en Venezuela, consiguió apropiarse de nuestros activos. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Si tuviste ya ellos en ese chat privado de esta banda criminal, ya ellos anuncian tomarse monómeros, anuncian tomarse nuestros activos de petróleo de Venezuela en Jamaica. Hay también previstas acciones sobre el oro de Venezuela, sobre la deuda venezolana, es decir, el gran festín para el reparto de botín lo que se está realizando. Pero ahora fíjate una cosa, Delcy, cuando tú hablas de un chat y hablas que hay un grupo de delincuencia organizada que está tratando de tomar los activos de la República Bolivariana de Venezuela, me gustaría que fueras más precisa. ¿Ese chat de dónde surge? ¿Por qué tú tienes como vicepresidenta de la República acceso a ese chat? ¿Quiénes conforman ese chat? ¿Y cuáles serían los intereses de las personas que están hablando en ese chat en relación a los activos de la República que están representados en Estados Unidos? Ese es un chat que facilitó el ministro de Comunicación a través de autorización de la Fiscalía General de la República de uno de los privados de libertad de estas acciones contra
el orden constitucional de Venezuela. Me refiero al señor Marrero, secretario privado del señor Guaidó. Allí en ese chat privado llamado Despacho, ellos empiezan un relato de dónde están los activos, dónde hay cuentas donde se encuentran, valga la redundancia, se encuentran recursos financieros de Venezuela. Y allí entonces está toda la trama de cómo van a ir apropiándose de los recursos. Incluso en ese chat hay también la autorización que da el golpista Guaidó diciéndole a Carlos Vecchio, ahora tú estás autorizado para recoger todos esos fondos de estos juicios y de todas estas acciones que estamos emprendiendo para robarse directamente los activos de Venezuela. Ahora, la participación del señor José Ignacio Hernández en esta serie de juicios, porque de acuerdo a los tribunales de Estados Unidos, dado que el gobierno de los Estados Unidos está reconociendo como supuesto presidente de Venezuela al señor Guaidó y que los nombramientos que el señor Guaidó hace son los que son reconocidos desde el punto de vista de los tribunales de los Estados Unidos, para los efectos de Estados Unidos, este señor José Ignacio Hernández es reconocido como Procurador General de la República, según los tribunales de Estados Unidos y esta política extraña que tiene el gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país. Y entonces, por tanto, a él le tocaría, teóricamente, de acuerdo a ese criterio, defender a la República. Pero resulta que hasta hace muy poco el señor José Ignacio Hernández fue parte de los juicios de algunas de estas empresas, muy concretamente el caso del Cristalex, donde él, como abogado experto, pagado por Cristalex, fue el que instauró esta tesis del alter ego. Entonces yo quería que tú le explicaras al país esta situación con el señor José Ignacio Hernández, porque además muchas personas hemos venido denunciando ante la República, ante el país, a través de los medios de comunicación desde hace más de 4 meses, la situación de prevaricación del señor José Ignacio Hernández. Prevaricación es cuando una persona es abogado de una parte y luego se pasa para la contraparte. Eso es un delito que está en todo el mundo, existe ese delito. Pero entonces nosotros lo veníamos denunciando hace más de 4 meses, la condición de prevaricación de José Ignacio Hernández y el riesgo que se asumía la República con el hecho de ponerlo a él como supuesto procurador ante Estados Unidos, y resulta que ahora están usando justamente el testimonio de José Ignacio Hernández para sacar estos juicios en contra de la República. Yo quería que tú expliques eso, porque esto es una situación bastante grave, bastante delicada, y que me parece que no es casualidad que hayan mantenido a ese señor ahí, porque bastantes denuncias que ha habido, o sea, si lo mantienen ahí no es porque no sabían, es porque no sabía lo que estaba pasando. José Ignacio Hernández, debo recordar que ha sido conocido por un connotado abogado de empresas transnacionales, no por su figura académica, que no sé dónde la sacaron, porque no existe. Yo vengo del mundo académico jurídico y ese señor no es reconocido en ninguna parte. Pero sí es un connotado representante de empresas transnacionales. En el caso específico de Cristalex, en el año 2017, es decir, hace 2 años, él, sirviendo de experto en el juicio, sirviendo de experto de Cristalex, de la empresa minera transnacional Cristalex, él vendió la insólita teoría del alter ego, que yo te explicaba, es suplantar una personalidad jurídica por otra personalidad jurídica. ¿Qué dice como experto de Cristalex el señor Hernández? Bueno, hay un juicio entre Cristalex contra la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela tiene personalidad jurídica propia. En ese juicio, él como experto dice, bueno, está la República Bolivariana de Venezuela, pero nosotros creemos que a través de alter ego podemos ir contra los bienes y activos de petróleo de Venezuela. Por eso te decía que esto es una acción. PDVSA sigue siendo un objetivo geopolítico imperial para su destrucción. Fracasaron en el año 2002 con el sabotaje petrolero, pero ahorita estamos frente a un golpe jurídico a través de fraude procesal y, como bien tú lo dices, prevaricación, siendo este señor representante de Cristalex, y así consta en el tribunal estadounidense, aparece ahora como representante de los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Allí desvisten por completo la inmunidad jurídica de Venezuela como Estado y van contra los bienes de petróleo de Venezuela. Es un golpe jurídico para apropiarse de todos los activos que tiene Petróleo de Venezuela en el exterior. Y quien está sirviendo de, digamos, protagonista de este gran despojo internacional de los activos de Petróleo de Venezuela es este señor llamado José Ignacio Hernández.
Por eso es que hay conflicto de intereses. Mal podía él representar los intereses y los derechos legítimos de la República Bolivariana de Venezuela, siendo él uno de los abogados que había demandado a la República. Él ha debido inhibirse, iniciar un procedimiento inhibitorio. No podía representar a Venezuela en este caso porque él claramente, y así consta en los tribunales estadounidenses, era representante de la empresa Cristalex. Ese juicio o ese procedimiento, vamos a llamarlo, para la inhibición nunca ocurrió. Pero él dice que sí, él dijo que había mandado una carta. No, luego de mi rueda de prensa le aparece diciendo que había renunciado. Yo traigo aquí y lo muestro. Mira, Corte del Distrito de Columbia en los Estados Unidos de Norteamérica, 27 de marzo de 2019, vuelve a mentir como buen estafador que es. El señor Guaidó lo había nombrado el representante para que designara a los abogados que iban a representar a la República Bolivariana de Venezuela. Es, además de un gran estafador, ladrón, es un mentiroso. Bueno, es uno de los atributos que deben tener los estafadores, porque para que pueda ocurrir la estafa, deben engañar, deben mentir, como se lo dice su profesor Pompeo, ¿no? Que ellos son expertos en mentir, engañar y robar. Aquí cumple perfectamente el amén del señor Pompeo, porque él mintió. Después de mi rueda de prensa dijo que había renunciado. Es mentira. Aquí lo ratifican en este escrito ante la Corte del Distrito de Columbia de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, te repito, Maripili, es un golpe jurídico. Venezuela está enfrentando un golpe jurídico transnacional, dirigido desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Empezaron diciendo que no habían sanciones, que no había guerra económica. Luego dijeron, hay sanciones, pero contra los funcionarios nada más, no contra el pueblo. Después resulta ser que esas sanciones no afectan a los funcionarios. Yo como funcionaria que he sido sancionada por más de 60 países, ¿a mí qué me afecta? En lo personal, en lo absoluto. Claro. Pero sí afecta el ejercicio pleno de las facultades de las altas autoridades para el desarrollo económico de Venezuela. Luego vino las sanciones contra el país. Sancionaron el petróleo, sancionaron a Citgo, sancionaron el oro, sancionaron la deuda venezolana. Ya es una operación internacional, transnacional, dirigida desde el gobierno de los Estados Unidos, como ya ellos directamente así lo han reconocido. Y después de estas sanciones estamos frente a una de las mayores amenazas, como lo dijo el señor Donald Trump la semana pasada, que van a aplicar una cuarentena a Venezuela. Voy a detenerme acá. La cuarentena contra Venezuela. Todo el proceso de agresión contra nuestra patria no tiene ningún tipo de sustento jurídico internacional. Todo lo contrario, es violatorio a la Carta de las Naciones Unidas, es violatoria de todo el derecho internacional público y privado también. Pero además, ni siquiera, Maripili, en las situaciones de guerra se evitan los corredores humanitarios para garantizar alimentos, para garantizar medicamentos. Y hoy el señor Donald Trump anuncia que él va a aplicar una cuarentena contra Venezuela. Ya hemos llegado a los niveles de locura máxima. Y este grupo, este pandillaje nacional que está al servicio de esos intereses y que está al servicio de ese plan, sirviendo como agentes extranjeros para atacar a la nación venezolana, ejecute directamente las instrucciones para agredir a nuestra patria, Maripili. Es una gran operación. Pero fíjate una cosa, cuando tú hablabas del caso del señor José Ignacio Hernández, que supuestamente funge como procurador de la República ante esos tribunales en el exterior, yo creo que es muy importante señalar que él no está solo. O sea, quiero decir, él no se autoproclamó procurador de la República. Él lo nombra el que sí es autoproclamado, señor Guaidó. Y este señor Guaidó, bastante que se le ha avisado y bastante que se le dijo que había esta condición de conflicto de intereses porque el señor José Ignacio Hernández había participado como testigo experto pagado por la empresa Cristalex y en otros casos, por cierto, también en contra de la República, dando el testimonio o fungiendo como el abogado que lleva la tesis justamente del alter ego, es decir, que cualquier tribunal en el exterior puede ir en contra de intereses de la República, aunque, por ejemplo, el caso de Citgo jamás contrató con Cristalex, nunca tuvo nada que ver con Cristalex, no tiene nada que ver con la empresa Cristalex, pero ahora resulta que están yendo en contra de Citgo por esta tesis del alter ego que hace José Ignacio Hernández. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si el señor Guaidó sabía exactamente lo que estaba sucediendo, con tantos abogados competentes e importantes y con un currículum extraordinario que tiene la República, no puede ser casualidad que hayan mantenido al señor José Ignacio Hernández justamente en esta representación
en el exterior de su puesto procurador, no es casualidad. O sea, no, porque podía haberlo cambiado perfectamente. No se trata solamente, lo que quiero decir es que no se trata solamente de que José Ignacio Hernández se hubiera inhibido. Es que la pregunta es anterior. ¿Por qué lo ponen a él? Claro. Porque justamente lo ponen a él. Por eso te dije al inicio, es una banda criminal encabezada por el señor Guaidó, donde hay una mente jurídica, donde hay un connotado representante de empresas transnacionales, no solamente de Cristalex. Si tú revisas el prontuario del señor Hernández, allí vas a encontrar que él era abogado de varias transnacionales, incluida de la Owens, Illinois, incluido del señor Meserane también. Habían perdido juicios en el exterior, juicios además donde la República Bolivariana de Venezuela había ejercido legítimamente la defensa de los intereses de la República. Aquí obviamente no se trata de una persona, estamos hablando de una banda criminal que está utilizando el gobierno de los Estados Unidos. Pretendieron usarla para la desestabilización política. Ayer se cumplió 1 año del intento de magnicidio frustrado contra el jefe de Estado y altas autoridades políticas y militares de la República. Luego intentaron el golpe de Estado el 30 de abril, intentaron invadir Venezuela el 23 de febrero. Es decir, es un conjunto de acciones que van acompasadas entre la desestabilización política y el objetivo económico que ya venía vislumbrando desde el año 2015 el gobierno de los Estados Unidos. En marzo de 2015, Barack Obama dicta el decreto considerando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos y también a su política exterior. Allí comienza la historia y es el sustento jurídico de todas estas acciones de sanciones, de bloqueo y de despojos que se están llevando actualmente. José Ignacio Hernández fue escogido como una pieza fundamental por la articulación también con bufetes que habían representado bufetes internacionales, firmas reconocidas, repito, no en el mundo académico, sino en el mundo del pillaje internacional, jurídico y económico, habían sido reconocidas justamente y allí escogen a esta pieza que conocía muy bien los juicios. Claro. Contra la República Bolivariana de Venezuela. Y por eso tú bien mencionas y habías denunciado con tiempo, estamos en presencia de la prevaricación. Hay un conflicto de intereses, pero José Ignacio Hernández fue escogido minuciosamente, ya cuando el autoproclamado el 10 de enero dice que él es presidente y luego está el estatuto de transición que fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional correctamente. Ya en ese estatuto lo primero que establece es que el señor Guaidó podía designar un procurador especial para representar los intereses de la República, para representar los intereses de las empresas venezolanas y allí comienza ya a la inoculación para acometer este gran despojo contra los activos de Venezuela. Ahora, la pregunta que incluso me están haciendo muchas personas a través de nuestras redes sociales y de mi cuenta de Instagram, donde estamos transmitiendo @maripiliH, es ¿cómo tú crees que puede defenderse la República de esta situación? Porque si en Estados Unidos no reconocen al gobierno de Venezuela, ni le reconocen su representación legítima a través del procurador de Venezuela, sino este pseudo procurador nombrado por Guaidó, entonces, ¿cómo se defiende la República Bolivariana de Venezuela ante las Cortes de Estados Unidos de estos juicios? Porque nosotros estamos como de manos atadas. Bueno, no es la defensa ante Ante Unidos, que igual hay ante que las ejercerla. Cortes de Estados Unidos. Es la defensa ante la Organización de las Naciones Unidas. Porque la teoría del no reconocimiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro es un ardid jurídico para dar sustento a todas estas acciones de despojo y de piratería contra los activos de Venezuela. Es un ardid, es un artificio jurídico. Todo este cuento de que yo no reconozco al presidente Maduro no tenía un trasfondo político, el trasfondo era realmente económico, que es el despojo y el pillaje de los activos de, en este caso específico de PDVSA, pero de todos los activos de la República, porque te repito la lista, no solamente está PDVSA, está el oro venezolano, está la deuda venezolana. Es decir, es las irse, cuentas de la República las en el cuentas de la exterior. República, es irse contra todos los activos y recursos que tiene Venezuela en el exterior. Por eso en mi rueda de prensa yo dije, estamos en presencia de un crimen transnacional organizado. Es un conjunto de personeros dirigidos por el gobierno de Estados Unidos, bueno, para acometer esta fechoría contra Venezuela. Ajá, pero ¿y qué podemos hacer los venezolanos? O sea, frente a esa situación y jurídicamente, ¿cómo podemos defendernos nosotros? O sea, los venezolanos, ¿cómo podemos defender nuestro patrimonio en el exterior y específicamente el patrimonio que tenemos en Estados Unidos? Bueno, te decía, estas decisiones de estos cortes de Estados Unidos
violentan también resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, violentan resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y por eso Venezuela va a ejercer la defensa como corresponde, Maripili, en el respeto estricto del derecho internacional público. Tú nos dices nosotros, ¿cómo lo vamos a ejercer en Estados Unidos? Claro. Pero es que allí están los principales, la principal felonía está en los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos hablan de separación de poderes, pero si tú te das cuenta, revisa qué ocurrió el día después de mi rueda de prensa, revisa las horas que ocurrió después del momento en que yo doy la rueda de prensa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aparecen decisiones, de repente el Tribunal de Delaware sobre el caso Cristalé aparece diciendo, bueno, a instancia del representante especial del señor Guaidó ante esta corte, vamos a revisar la decisión. Una cosa completamente descabellada, completamente inusual en el mundo jurídico, pero que evidencia, es una prueba más de cómo hay contumacia entre el gobierno de los Estados Unidos, entre la Corte de Delaware, entre esta organización criminal encabezada por el señor Guaidó, cómo hay una conchupancia, cómo hay una complicidad. Así que, bueno, pero ¿y por qué dicen elementos... ellos que van a revisar la decisión si la habían tomado? Porque dicen que o sea, ¿será que se sintieron descubiertos en este plan tan burdo? Está fuera completamente de proceso jurídico. Claro. Es un fraude material y procesal. Venezuela tiene todos los argumentos para ir a las instancias de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos todos los argumentos, tenemos todas las pruebas para defender los intereses de la República. Claro, pero mi preocupación, y creo que es la preocupación de todos los venezolanos, es si dentro de los tribunales de Estados Unidos, que es donde están en la gran mayoría de estos juicios, a Venezuela no la dejan de defenderse con sus representantes legítimos, sino que aceptan como representantes de la República al autoproclamado y a la gente que él nombra. Entonces, bueno, simplemente, o sea, a ti te están llevando a un juicio donde te tienen las manos atadas y te dicen no puedes hablar, no te puedes defender, claro, no puedes hacer absolutamente nada. La operación busca obstaculizar la defensa de Venezuela, violentando el derecho a la defensa en cualquier proceso jurídico. Busca, como yo te decía al principio, maniatar el derecho que tiene la República a defenderse. Busca despojar a Venezuela de su inmunidad de jurisdicción, busca despojar a Venezuela de la garantía de protección que como Estado tenemos según la Carta de las Naciones Unidas. Eso es lo que busca esta operación. Y entonces dice, no, la representación jurídica en este juicio la tiene justamente quienes habían demandado a la República. Es allí la prevaricación, es allí el conflicto de intereses. Increíble. Y es allí lo que se está acometiendo un gran fraude procesal contra la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, fíjate una cosa, Delcy, en el medio de esa situación, amigos, estamos hablando con Delcy Rodríguez, vicepresidente de la República, a quien por supuesto agradecemos que se haya acercado aquí hasta el Circuito Unión Radio para concedernos esta entrevista que está siendo escuchada a nivel nacional e incluso internacional a través de nuestras redes sociales. Delcy, en el medio de toda esta situación, mientras está pasando toda esta situación jurídica a nivel de los Estados Unidos y en cortes internacionales en contra de la República, hay una situación política compleja en nuestro país que ha llevado a que sectores que se contradicen desde el punto de vista político estén en este momento sentados conversando, dialogando, primero en Noruega y ahora en Barbados, en donde está participando representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y por el otro lado representantes del señor Guaidó. La pregunta sería, ¿hasta qué punto estas conversaciones que se están dando pudieran lograr algo en función de generar una situación de mayor estabilidad o por lo menos de cierto nivel de convivencia política en nuestro país? Y yo te lo pregunto a ti porque tú, además de vicepresidenta, fuiste canciller de la República y además en algún momento participaste de conversaciones similares en República Dominicana. O sea, tú estuviste ahí y has visto cómo son este tipo de conversaciones. Yo te voy a confesar algo, yo no tengo muchas esperanzas respecto a esas conversaciones porque uno ha visto mucha agua correr por debajo de los puentes. Quiero estar equivocada, te juro por Dios que quiero estar equivocada. Quiero pensar que sí vamos a llegar a ciertos niveles de acuerdo, por lo menos de convivencia, de respeto y cordialidad. Pero bueno, quiero tu opinión al respecto, porque el país está expectante respecto a lo que pudiera suceder en Barbados y respecto a cómo darle una salida a la situación política venezolana. Bueno, tú sabes que uno de los aspectos de esta mesa de negociación, Maripili, es ser cauteloso, claro, cada una de las partes. Yo te puedo hablar por la delegación del Estado venezolano, por la delegación del jefe de Estado, del presidente Nicolás Maduro. La instrucción del presidente de la República es la máxima flexibilidad, la máxima disposición en aras de la convivencia nacional.
desde el respeto hacia el otro, una agenda abierta, ya hay unos puntos que fueron decididos y que gracias a la facilitación de Noruega, bueno, se ha venido ejecutando esta agenda. Yo me sumo al agradecimiento que dio el presidente Nicolás Maduro a este sector de la oposición por estar participando en este diálogo nacional facilitado por el Reino de Noruega, pero yo te puedo decir que a pesar de las dificultades, porque no es cualquier cosa lo que está enfrentando Venezuela, ya lo hemos mencionado, es un proceso de desestabilización dirigido desde el gobierno de los Estados Unidos, que bueno, levanta un teléfono y ejerce bloqueo contra la República, levanta un teléfono y te bloquean las cuentas, levanta un teléfono, salvo países, y yo diría que es el mundo mayoritario, la mayor cantidad de países que, por cierto, vinieron acá a la reunión de cancilleres del Movimiento de Países No Alineados. Es un respaldo a Venezuela, es un respaldo a su gobierno constitucional. Yo te puedo decir que la mayoría de los países, bueno, están esperando y tienen ansias por el respeto a la legalidad. Yo sí creo que uno de los aspectos importantes de la mesa que se está desarrollando en Barbados, Maripili, y es una esperanza como venezolana, es el respeto al derecho, que sirva para el modelaje de un sector político que no entiende que la ruta es constitucional, que la ruta es democrática, sino que toma atajos a través de la violencia, a través de los golpes jurídicos, de los fraudes procesales para apoderarse de los activos de nuestra patria, que cesen ese tipo de atajos, que cesen ese tipo de caminos oscuros y modele su conducta en el marco del respeto de la Constitución de Venezuela y de la soberanía de nuestra patria. Porque, ¿qué es lo más sagrado que podemos tener nosotros como país, Maripili? Es la herencia de nuestros libertadores, es defender la independencia, el proceso de independencia nacional. Y lamentándolo mucho, bueno, cuando tú sirves de agente extranjero, estás violentando no solamente el orden constitucional, estás violentando el orden histórico de nuestro legado independentista y de soberanía. Así que yo como venezolana tengo esperanza que ese modelaje pueda darse en la mesa de negociación y esa ha sido la instrucción del presidente. Máxima flexibilidad y atender todos los puntos de la agenda sin ningún tipo de prejuicio, sino ir en la disposición por la convivencia de todos los venezolanos y las venezolanas. Claro, en el medio de todas esas conversaciones, de todas esas discusiones, está el país nacional viviendo una situación bastante difícil, porque la situación económica de nuestro país es muy grave. La familia venezolana, por más que trabaje, por más que se esfuerce, por más que lo intente, no hay forma de que alguien que trate de vivir con un sueldo digno lo pueda hacer aún en los elementos más básicos. Vemos como hay una subida del dólar casi que diaria y esto hace encarecer prácticamente todos los productos de la canasta básica. Los servicios también están en una situación muy complicada. Tú mejor que nadie sabes bien el tema de la electricidad, por ejemplo, porque has estado allá en el estado Bolívar de manera directa, porque te ha mandado el presidente de la República para allá a encargarte directamente de eso. Entonces, hay una serie de situaciones que están golpeando a la familia, al venezolano común, al venezolano que está aquí tratando de hacer las cosas bien, pero que le cuesta mucho porque, bueno, por la situación económica, por la situación de los servicios, etcétera, etcétera. ¿Qué respuesta o qué le dices tú a ese venezolano, a esa venezolana, digamos, el de a pie, la persona normal y corriente, la que no está todo el día, la que no participa de la mesa de negociación de Barbados, sino que está todos los días parándose a las 4 o 5 de la mañana para salir a trabajar? ¿Qué le dices tú como vicepresidenta? Porque la gente necesita escuchar alguna respuesta a su problemática de todos los días que a veces no la siente. Así es, te respondo desde la economía y también desde la política, Maripili. Fíjate, la situación económica ha estado directamente responsabilizado con el bloqueo económico contra Venezuela. ¿Qué busca el bloqueo económico contra el país? Bueno, busca indisponer a la República del acceso a las divisas. Así comenzó el bloqueo económico. Comenzó diciéndole a Petróleos de Venezuela, no puedes acceder a los mercados financieros internacionales. Yo no sé si tú recuerdas el año 2015, 2016, cuando el presidente Nicolás Maduro empezaba a denunciar esta situación. Decía, a pesar de que hemos pagado la deuda, hemos pagado más de 70.000 millones de dólares a los mercados financieros internacionales, a PDVSA no se le prestaba un dólar. Comenzó así un proceso de cerco financiero, de asfixia financiera contra la economía nacional.
Ese proceso se extendió también, Maripili, hay que decirlo, no solamente al Estado venezolano, sino también contra los sectores económicos privados del país, donde se le impedía a un privado del sector financiero, por ejemplo, tener corresponsales bancarios. Toda la operación de bloqueo financiero internacional es secar a la República de las divisas, que un país no tenga posibilidad de acceder a mercados internacionales, no tenga posibilidad de tener divisas para el acceso de la compra, por ejemplo, de los componentes para la gasolina o para la compra de los medicamentos o para la compra de los alimentos. El llamado del presidente Nicolás Maduro. Estamos próximos a cumplir un año del programa de recuperación económica, estabilidad y crecimiento. El llamado del presidente, ¿cuál ha sido? Superar la cultura rentista, y eso allí nos involucra a todos, sin excepción, a toda la población venezolana, superar la cultura rentista de dependencia del petróleo venezolano, expandir las fuerzas productivas nacionales, específicamente en sectores estratégicos como el agroalimentario y el farmacéutico. Yo hoy puedo decir que gracias a la expansión en el sector agroalimentario, falta muchísimo por hacer, porque venimos de décadas de dependencia de la renta petrolera, pero el sector privado y el sector estatal también comienzan a dar primeros pasos para garantizar soberanía y seguridad alimentaria. Yo creo que ese es un camino ineludible y es también, no lo podemos es impostergable. Tenemos que acometerlo como país en unión nacional, garantizar los alimentos que nosotros necesitamos para vivir. Tenemos todo, Maripili. Venezuela, de verdad, si no tuviésemos todo, no seríamos tan apetecidos por los imperios. Nosotros tenemos agua, tenemos tierras cultivables, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos bellezas naturales para el turismo, tenemos madera, tenemos materia prima para la industria farmacéutica. Hay que dedicarse sin descanso a la agenda económica bolivariana y a los 16 motores que ha propuesto el presidente en la Mesa Nacional de Diálogo Económico, es decirle a los sectores productivos, vamos todos a producir. No hay otro camino, porque la intención del bloqueo justamente es la asfixia de la economía venezolana. Y para resolver la asfixia de la economía venezolana, bueno, tenemos que superar justamente los mecanismos de dependencia. Tú me hablas de los ingresos, ciertamente. Allí hay dos mecanismos que ha servido para proteger el ingreso nacional frente al dólar especulativo. Dos herramientas que han tenido éxito, Maripili. Uno es el encaje legal bancario y el otro ha sido la intervención cambiaria. Si nosotros no hubiésemos tomado esas medidas económicas, bueno, yo no te quiero decir lo que estaría haciendo ahorita el dólar especulativo paralelo justamente para desestabilizar. Y eso ha permitido proteger el ingreso. Ahora bien, la única vía, Maripili, yo retomo el camino de la productividad, es la única vía, es el único camino, que nosotros entendamos que los venezolanos y las venezolanas unidas podemos superar y enfrentar este proceso de agresión internacional y de asfixia a nuestra economía nacional a través de la expansión de las fuerzas productivas. Bueno, allí estamos concentrados trabajando el presidente Nicolás Maduro, diseñando permanentemente, y el equipo del Ejecutivo Nacional con los gobiernos nacionales, regionales y locales, justamente trabajando en ello. Este mes que pasó, el mes de julio, a través del Plan Proteína, por ejemplo, sabes que es un plan para acceso a las proteínas de los sectores más vulnerables de la población. Bueno, este plan nosotros lo duplicamos este mes. En el mes de julio llegamos a 30.000 toneladas. ¿Eso fue gracias a qué? A proteína importada, ¿no? Toda esa proteína es de producción nacional. Es justamente el crecimiento de sectores productivos nacionales para poder garantizar los alimentos del pueblo venezolano. Y ayer el presidente también nos ha llamado, está la agricultura urbana, donde tengamos un espacio para cultivar y para sembrar. Bueno, ese es un espacio para la vida y para nuestro futuro. Así que en unión nacional, y ahorita te hablo desde lo político, ¿cómo enfrenta el pueblo venezolano esta agresión económica contra Venezuela? Primero, la unión, la conciencia nacional. Y tercero, bueno, expandir todos los sectores económicos. Estamos viendo unas cosas impresionantes. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha recibido proyectos que ya están en ejecución, Maripili. No se conocen, pero está ocurriendo, de innovadores, bueno, donde están desarrollando líneas de producción en el área de la higiene personal, de la higiene para el hogar, con amplias expectativas, donde hacemos intervención de financiamiento y al mismo tiempo a través del Ministerio de Comercio y el Plan de Compras Nacionales garantizamos que tenga un mercado. Estamos en unos circuitos internos de producción y de aseguramiento de mercados internos. Así que ese es el camino de Venezuela, la superación, es el momento histórico. Ahora, Delcy, fíjate una cosa, yo no dudo que todo eso que tú nos estás comentando sea cierto y todo el esfuerzo que tú estás planteando que se está haciendo desde el Ejecutivo Nacional sea cierto. Sin embargo, lo que siente la gente en la calle es que va lento, o sea, es decir,
que el esfuerzo que se hace no es a la velocidad que la gente lo necesita, porque la gente en la calle está resintiendo demasiado el tema económico. O sea, de Claro. verdad es una situación dramática. Todas las cosas, todo, hasta un lápiz te lo cobran en dólares, pero los trabajadores ganamos en bolívares. Y lo que siente la gente es que la política va por un lado y la realidad de la calle va por el otro. Y entonces en los niveles de angustia del trabajador venezolano, del padre de familia, la madre de familia venezolana, son muy altos. Sí, pero es que la realidad no va ajena a la política y la política no va ajena a la agresión que hay contra Venezuela. Yo te diría más bien que ha sido milagroso lo que es la respuesta del pueblo venezolano. Porque ¿qué buscaba Estados Unidos asfixiando la economía venezolana? Claro. Buscaba la explosión social. Sin embargo, el desarrollo No, ha habido una gran madurez del pueblo. del sistema de protección social que a través del sistema Patria ha permitido también la protección a los sectores más vulnerables. Recientemente, hace 2 meses, el presidente lanzó el plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica. Estamos yendo allí, Maripili. Nosotros tenemos calculado esa población en 1.300.000, los más afectados con la guerra económica, y allí llegamos con el sistema de protección social. Por eso te digo que el pueblo venezolano ha dado una respuesta realmente loable, que es consona con nuestra historia. Fíjate lo que ha sido la guerra eléctrica. Mayor violación a los derechos humanos, masiva, sistemática, que el boicot eléctrico no habíamos podido haber sufrido en nuestra historia republicana también. Y la respuesta del pueblo fue paz, tranquilidad, lo cual te demuestra que el pueblo lo que quiere es paz, quiere tranquilidad, quiere progreso, quiere desarrollo, quiere prosperidad. Y yo tengo absoluta confianza, Maripili, conociendo lo que tenemos los venezolanos, pero principalmente conociendo lo que somos los venezolanos, que nosotros vamos a superar esta agresión, que nosotros vamos a defender la integridad de Venezuela, su soberanía, pero también vamos a garantizar el futuro como pueblo. En el tema de los servicios, Delcy, sabemos que el presidente Nicolás Maduro te ha encomendado de manera especial, sobre todo el área eléctrica, y tú has estado casi que te mudaste para el estado Bolívar para atender a la situación de crisis de energía eléctrica. Yo quería que tú nos hablaras referente a lo que se ha hecho en esa materia, porque hace semana y media más o menos volvió a haber una situación de apagón importante por algunas horas. No fue tan fuerte como los que hubo en marzo, pero bueno, todo el mundo se asustó porque dijo, bueno, esta situación se está repitiendo, ¿no? Entonces quería información respecto a cómo va la situación del tema eléctrico, y de manera particular me gustaría que hicieras alguna referencia respecto al estado Zulia, que seguro ha sido el estado que más se ha visto afectado por este problema de orden eléctrico, y de verdad la situación del estado Zulia es muy dramática, y por eso te pido una consideración especial para la gente que nos escucha desde el estado Zulia. Así es, bueno, tú lo dijiste, hace una semana nosotros volvimos a sufrir un ataque en las líneas de transmisión, pero gracias a protocolos de seguridad que ya hemos instaurado, entendiendo, y agradezco profundamente a los trabajadores de Corpoelec, entendiendo que estamos frente a una situación de ataque permanente al sistema eléctrico nacional, no solamente de ataque, se suma también el bloqueo. Yo quiero que el país sepa que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha llamado a empresas fabricantes de repuestos que se necesitan en Venezuela, repuestos vitales, para decirle, en el momento que usted venda ese tornillo a Venezuela, usted será sancionado, su empresa será sancionada. Entonces tenemos un proceso de ataque y de bloqueo contra el sistema eléctrico nacional. Bueno, yo agradezco a los trabajadores de Corpoelec porque gracias a ese nivel de conciencia que se tiene frente a la agresión eléctrica, se han establecido unos protocolos de seguridad que han funcionado, que como tú bien dices, duró apenas un día, porque se ha consolidado la protección al sistema eléctrico. Es un sistema realmente de protección. Se han ajustado protocolos, entendiendo, repito, porque nunca nuestro pueblo había vivido algo así, un ataque al sistema eléctrico, un ataque cibernético, ataque a las líneas de transmisión. Bueno, pretendieron destruir todo el sistema de generación hidroeléctrica del país. Y aquí estamos, gracias a los trabajadores de Corpoelec. Lo repito y lo diré siempre. Gracias a los trabajadores y a las trabajadoras de Corpoelec que trabajan sin descanso, Maripili. Trabajan realmente, bueno, 48 horas seguidas sin dormir. Allí tú los ves rescatando el servicio eléctrico nacional. En el caso del Zulia, recuérdate que el Zulia está en lo que se llama la cola del sistema eléctrico nacional. Está en el extremo del occidente y es la cola del sistema eléctrico. En pocas semanas, yo te diría, no voy a decirte exactamente los días para no alentar al enemigo, pero yo te diría que en pocas semanas va a verse resultados importantes en el estado Zulia. Qué bueno. Y esto es gracias al proceso que
han venido llevando a los trabajadores, han dado ellos mismos las soluciones frente al bloqueo que tiene en este momento Corpoelec. Repito, se le priva del acceso a los repuestos, pero gracias a países aliados nosotros hemos podido superar esta situación de bloqueo contra Venezuela. Así que el bloqueo contra nuestra patria es absoluto. Esta semana estaremos conmemorando, Maripili, el bicentenario de la batalla de Boyacá, el bicentenario de la campaña Nueva Granada. Allí los venezolanos demostramos de lo cual estamos hechos. Realmente es una cosa que ennoblece, pero que también nos da soporte moral para enfrentar la batalla que estamos dando y más allá del soporte moral, la certeza de que vamos a salir victoriosos. Así que yo te puedo decir que en este ámbito hay avances importantes y hay consolidación en la defensa del sistema eléctrico nacional. Hay un tema que no quiero dejar de tratar contigo, Delcy, sobre todo porque tú fuiste canciller de la República Bolivariana de Venezuela y conoces bien cómo se manejan estos temas a nivel internacional, y es esa decisión que tomaron algunos miembros de la Asamblea Nacional. Y tengo que decir algunos miembros porque en verdad, primero, no había quórum y segundo, algunos incluso salvaron su voto de manera muy pública, con respecto a la supuesta reincorporación de Venezuela al TIAR. Más allá de si se considera legal o no legal, que si la Asamblea está en desacato, que si no había el quórum, que si no tenían competencias para hacer eso, etcétera, porque Venezuela no tiene la representación en la OEA para eso. A mí lo que me preocupa de este tema del TIAR es que abre puertas para las excusas de orden jurídico que Estados Unidos siempre busca desde el punto de vista de la opinión pública para iniciar acciones de orden militar contra los países. A Irak nosotros vimos como en un supuesto intento de ese acuerdo de las Naciones Unidas de la supuesta responsabilidad de proteger, le aplicaron eso a Irak. Y no tengo que explicarle a nadie lo que significó la protección, entre comillas, que Estados Unidos le dio a Irak, más de 1 millón de muertos después de unos cuantos años. Entonces, los que vivimos en Venezuela, los que sí vivimos en Venezuela, porque hay un gentío que pide el TIAR porque está fuera de Venezuela, en Miami, no sé qué dónde, pero los que sí vivimos en Venezuela, que tenemos nuestra familia en Venezuela y que queremos este país, que lo amamos, de verdad, a mí me preocupa muchísimo la posibilidad de que Estados Unidos consiga excusas de orden pseudo jurídico para emprender acciones en contra de Pero Venezuela desde el punto de vista militar. Por eso quiero un comentario tuyo al respecto. Estados Unidos está fuera de toda legalidad internacional, Maripili. Venezuela ya había denunciado este tratado, un tratado anacrónico, belicista completamente. Venezuela se había retirado. Ahora, que este grupo, esta pandilla, banda criminal, haga festín internacional, el señor Julio Borges, el señor Vecchio, el señor Tarre Briceño, hacen un festín y se reparten el botín a manos llenas en los Estados Unidos, porque como bien lo dices tú, no están en Venezuela. Ese tratado es inconstitucional, es ilegal y Venezuela no lo reconoce, Maripili. Pero ciertamente lo que hay detrás en todo este proceso que hablábamos al inicio de esta entrevista, de la desestabilización política, del despojo de los recursos de Venezuela, del robo de nuestro patrimonio, que se suma también a la intencionalidad de agredir militarmente a Venezuela. Bueno, esto ha sido promovido por un sector extremista de la derecha venezolana. Por eso yo te decía que es importante que en la mesa de negociación se le dé un modelaje jurídico. Es prácticamente un proceso de alfabetización jurídico, constitucional, normativo de lo que debe ser la convivencia pacífica entre todos los venezolanos desde las diferencias políticas e ideológicas. Pero este tratado lo que busca ciertamente, como tú lo dices, es que este grupo que se está adueñando del patrimonio que tiene Venezuela en el exterior venga también y, bueno, se sirva de los marines para garantizar el festín y el botín internacional. La semana pasada hubo una reunión, yo no sé si tú lo viste, del Cartel de Lima, con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, donde ya ellos se repartieron a pedazos a Venezuela. Tú te quedas con Bolívar, tú te quedas con el petróleo, tú te quedas con la deuda. Es una situación vergonzosa. Y que estos agentes que se sirven a los intereses extranjeros, este sector extremista de la derecha venezolana pretenda ahora validar una intervención militar. Por eso es importante Barbados y la facilitación de Noruega. Por eso es importante, Maripili, porque esos sectores extremistas deben tener un proceso de reeducación,
de entender que en un país se vive conforme al orden constitucional de ese país, que priva además el principio de autodeterminación de los pueblos, todos los pueblos, y así lo dice la Carta de las Naciones Unidas, tenemos derecho a darnos el orden económico, el orden social, el orden cultural que a nosotros nos parezca más conveniente. No el que dicta una potencia extranjera, no el que dicen desde el Washington o que le dice el señor Marco Rubio, no, es lo que decide la voluntad del pueblo venezolano. Así que esta decisión también inconstitucional y declarada, por tanto, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, es una decisión irrita, pero también es una decisión peligrosa, porque demuestra al punto que está dispuesto este grupo para tomar el poder, para asaltar el poder a costa de lo que sea. Tú lo dijiste, el caso de Irak, iban a llevar felicidad a Irak, ese era el discurso. Si tú revisas el discurso de los presidentes europeos que apoyaron la invasión a Irak, del presidente de los Estados Unidos, el discurso es que iban a llevar la libertad y la democracia a Irak, y llevaron más de 1 millón de muertos. El discurso del señor Trump es que le va a dar nuevamente la libertad a los venezolanos, pero ya dijo, voy a tirar una cuarentena contra Venezuela. Entonces allí tú ves las verdaderas intenciones. Las verdaderas intenciones obviamente no es la democracia, no es Estados Unidos quien va a dar clases de democracia al planeta. Fíjate las situaciones graves que ellos viven. Este fin de semana, apenas un fin de semana, más de 30 muertos en ataques, en una sociedad que demuestra que hay sectores enfermos de odio, y ese odio han pretendido inocularlo también en sectores de la política venezolana. Bueno, hay que curarlo. Esos sectores hay que curarlos en Venezuela. Nosotros no podemos llegar a los niveles de violencia de los Estados Unidos, ni tampoco podemos someter a nuestro pueblo a ser víctima de una andanada intervencionista de militares estadounidenses o de militares de nuestro continente. Que ni se les ocurra, Maripili. Te repito, en 2 días estaremos conmemorando Batalla de Boyacá. Hay que revisar la historia para que se sepa de qué estamos hechos. Yo entiendo tu preocupación como venezolana. Yo también me preocupo, pero tengo mucha confianza, mucha fe y mucha esperanza en lo que somos como pueblo. Delcy, quisiera un mensaje final tuyo para todas las personas que nos están escuchando a través de el Circuito Unión Radio, a través de Venezolana de Televisión, que ha estado transmitiendo también esta entrevista, y a través de nuestras redes sociales. Quería un mensaje final tuyo e incluso a nivel internacional hay personas que están escuchando esta entrevista. Quería un comentario final tuyo, sobre todo hacia dónde vamos, qué es lo que tú piensas que está por venir. Sí, Maripili, bueno, agradezco esta entrevista. Yo creo que es muy importante, y lo he dicho en el curso de la misma, la unión nacional. Y la unión nacional se da, Maripili, a través de la bandera tricolor, de nuestros símbolos tricolores, en torno a nuestra historia nacional. Ya ni siquiera se trata de una batalla partidista o de una batalla ideológica, es la batalla por Venezuela. Es la hora de la defensa de Venezuela. En términos muy sencillos, es la hora de defender a Venezuela, sin mirar de qué partido eres tú, o de qué partido soy yo, o de qué piensas tú, de qué pienso yo. Es hora de pensar como venezolano, la unión nacional, la conciencia nacional. Y yo tengo garantía que esa unión nacional, que también es una unión nacional en nuestra historia, en nuestro recorrido histórico, en el proceso de independencia nacional, se ha basado en la unión cívico-militar. Y en esa unión cívico-militar, Maripili, está la garantía de nosotros poder resolver nuestros problemas, pero está también la garantía de la defensa de nuestra patria frente a las graves amenazas que hoy vive Venezuela. Bueno, te agradezco de verdad muchísimo, Delcy, la gentileza de haber estado con nosotros, que te hayas acercado aquí al Circuito Unión Radio a compartir con nosotros y a responder todas nuestras preguntas que son del interés de toda Venezuela. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Maripili. Amigos, Delcy Rodríguez, vicepresidente de la República, con quien estábamos conversando. En breve continúa